Gracias por continuar con nosotros. Abogados de Colorado han viajado hasta Artesia, un remoto lugar en Nuevo México, donde cientos de centroamericanos esperan el anhelado asilo político o ser deportados a sus países de origen. Nuestra compañera Maralí Madrid habló con una abogada que estuvo ahí y nos cuenta de primera mano el calvario que enfrentan las familias centroamericanas. Adelante, Maralí. Gracias, Vanessa. Varias madres centroamericanas con niños que se encuentran detenidas en el Centro Familiar Residencial de Artesia, Nuevo México, tras cruzar sin documentos la frontera, viven una terrible situación mientras se define su situación migratoria. Una coalición de abogados presentó el viernes una demanda para frenar las deportaciones de estas mujeres y niños centroamericanos y afirman que las inmigrantes que se encuentran en este centro, en una localidad de 10,000 habitantes ubicada a unas 3 horas y media de Albuquerque o El Paso, carecen de acceso adecuado a defensores. ¿Cómo vas a tener mujeres detenidas con sus niños sin tener acceso a abogados o accesos a cualquier cosa como civilización, ¿no? Están en medio de quién sabe dónde. Así que nosotros decidimos, pues, si van a tratar de deportar a estas mujeres y lo están haciendo rapidito, adentro de una semana pueden conseguir su orden de deportación. Así que nosotros dijimos, pues tenemos que hacer algo. Esta abogada, quien viajó a este centro desde Colorado, dice que las autoridades levantan barreras ilegales entre los detenidos y sus abogados al limitar el tiempo de consulta y no permitirles conversar por teléfono durante más de 9 minutos. Los abogados procedentes de todo el país están obligados a trabajar en una biblioteca que carece de libros y no se les permite pleno acceso con los clientes, según los grupos. Y aunque ahora tenemos más abogados ahí, todavía no es suficiente. No podemos, porque el gobierno se está moviendo tan rápido para deportar a estas mujeres que realmente un caso de asilo, para prepararlo, si yo estoy en esta oficina, puede tomar meses. Allá en Artesia tienes una semana. A decir de los abogados, muchos de los funcionarios de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas que custodian a las madres con niños no están capacitados para tratarlas y deberían recibir una capacitación en derechos humanos, porque la mayoría de estas madres y sus hijos son tratados como unos criminales, además de que la mayoría de los menores en este centro están enfermos y no hace nada por ayudarlos. Estas mujeres y sus niños son víctimas, realmente son víctimas. Y en ninguna parte de la historia de este país hemos tratado a las víctimas así. Estas son poblaciones huyendo, no son terroristas y por ninguna manera son un riesgo a la seguridad nacional. Desde la apertura del centro en Artesia el 27 de junio, alrededor de 300 mujeres y menores, en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, han sido deportados. En la instalación continúan 600 mujeres y menores. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado. Maralí Madrid, regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por tu reporte.